Hola, ¿qué tal? He aquí una nueva historia fascinante. Ponte cómoda, cómodo y pon mucha atención. La negativa de Faraón y el inicio de las plagas. La historia comienza en los imponentes pasillos del palacio del faraón, un rey que gobernaba con puño de hierro sobre la poderosa nación de Egipto. Moisés, un hombre elegido por Dios, humilde y presto a los mandamientos de Dios, se presenta ante el monarca junto a su hermano Aarón, exigiendo la libertad de los israelitas, quienes habían sido esclavizados durante generaciones. Con valentía, Moisés transmite el mensaje divino: deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Sin embargo, la respuesta de Faraón, con la arrogancia que lo caracterizaba, es de total rechazo y desprecio. Él no reconoce al Dios de Israel, ni tiene la más mínima intención de liberar a sus esclavos, cuyo trabajo había sido esencial para la grandeza de Egipto. La negativa de Faraón desencadenó una serie de plagas que azotarían a Egipto como castigo por su obstinación. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, transforma las aguas del Nilo en sangre, una imagen que paraliza a los egipcios, pero no logra doblar el corazón del rey. La tierra de Egipto empieza a sufrir la devastación de las plagas. Una tras otra, las calamidades caen sobre el país, ranas invaden las casas y templos, nubes de mosquitos y moscas llenan el aire, y las enfermedades azotan al ganado. A pesar del sufrimiento de su pueblo, Faraón permanece inflexible, su orgullo inquebrantable. El propio reino que había elevado con tanto esfuerzo ahora comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la ira divina. El faraón vacila brevemente, pero con cada pausa, su corazón se aguanta más, rechazando la libertad que Moisés ofrecía en nombre de su Dios. Con cada plaga, Egipto está lentamente destruido, pero el monarca sigue desafiando al poder celestial. La oscuridad de su obstinación lo lleva a ignorar las advertencias cada vez más severas de lo que vendrá si continúa. La escena comienza a orillas del majestuoso Nilo, el río que había sido la fuente de vida para todo Egipto. Era una mañana aparentemente tranquila cuando Moisés y Aarón, obedeciendo las instrucciones de Dios, se acercaron al río con la vara en la mano. Sin advertencia ni pausa, Moisés levantó su vara sobre las aguas. En un instante, el Nilo, que había sustentado al país durante siglos, comenzó a transformarse en algo aterrador. El agua cristalina y refrescante que corría por sus cauces se tornó de un rojo profundo, como si la misma sangre fluyera por el corazón de Egipto. Los pescadores que habían trabajado en el río, los agricultores que dependían de sus aguas, y las personas que simplemente buscaban beber, quedaron horrorizados ante el cambio arrepentido. Las aguas enrojecidas comenzaron a matar todo a su paso. Los peces flotaban sin vida, el olor putrefacto llenaba el aire, y el río, que antes era símbolo de prosperidad, se convirtió en un recordatorio de sombrío de. Los egipcios se desesperaban, buscando agua limpia en cualquier rincón, pero todo lo que tocaba el Nilo también estaba corrompido. No importaba dónde buscaran, el agua seguía siendo imbebible. Mientras el pueblo sufría, Faraón, en su obstinación, no cedió. Su corazón se endurecía aún más, convencido de que este desastre era un simple truco que no lo haría cambiar de opinión. El fracaso de las primeras 8 plagas, una nueva amenaza descendió sobre Egipto, una que paralizó no solo los cuerpos, sino también los corazones: la oscuridad. Sin previo aviso, una densa negra cubrió todo el país. El sol desapareció y con él, toda luz natural o artificial. No era simplemente una noche más larga de lo habitual, era una oscuridad palpable, opresiva, una cortina impenetrable que asfixiaba el ánimo de los egipcios. Durante 3 días completos, los egipcios se encontraron inmóviles. Esta no era una oscuridad ordinaria, era una señal directa del juicio divino. El temor se apoderó de la población. Familias enteras se arremolinaban en sus casas, presas del pánico, incapaces de encender ninguna llama que pudiera aliviar su terror. Era como si el mismo Dios de Moisés hubiera arrancado la luz de la creación, dejándolos en una nada absoluta. El silencio reinaba en las calles,
roto solo por los murmullos de miedo y las oraciones desesperadas que brotaban. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, la luz seguía brillando. Mientras los egipcios sufrían en la oscuridad, el pueblo de Dios gozaba de la protección divina. La diferencia entre ambos pueblos no podía ser más clara. Para los egipcios, estos 3 días fueron una prueba del poder inquebrantable del Dios de Israel. Para Faraón, sin embargo, la oscuridad no fue suficiente para cambiar su decisión. A pesar de la desesperación de su pueblo, su corazón seguía endurecido. Cuando finalmente la oscuridad se disipó y los rayos del sol volvieron a iluminar Egipto, el país estaba en ruinas emocionales. El terror de aquellos 3 días de tinieblas dejó una marca indeleble en la población. Los campos estaban desolados, los animales muertos y la tierra estéril debido a las plagas anteriores. Sin embargo, lo que más devastaba a la gente era el sentimiento de impotencia frente a un poder que no comprendían ni podían controlar. La voz de Moisés seguía resonando en sus mentes: «Deja ir a mi pueblo». Pero Faraón, pese a todo lo que había ocurrido, seguía. Aunque el país clamaba por alivio, Faraón, orgulloso y obstinado, mantenía su negativa. Pero la oscuridad había sido una señal clara para los israelitas. Sabían que el momento de su liberación estaba cerca. Dios le había advertido a Moisés que una última plaga caería sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Ante tal revelación, los israelitas comenzaron los preparativos para su partida, obedeciendo las instrucciones precisas que les había dado Moisés. Cada familia israelita tomó un cordero sin defecto y lo sacrificó, marcando los dinteles de sus puertas con su sangre, para que el ángel de la muerte pasara de largo durante la última plaga. El ambiente estaba cargado de tensión, mientras los israelitas preparaban apresuradamente sus pertenencias. Sabían que la libertad estaba al alcance de sus manos, pero también que el juicio de Dios sería terrible. Finalmente, cuando la última plaga golpeó, Faraón, destrozado por la pérdida personal y el sufrimiento de su pueblo, no tuvo más opción que ceder. Egipto estaba de rodillas, y el pueblo de Israel estaba listo para marcharse hacia su destino prometido. La oscuridad había sido solo el preludio de una liberación histórica que cambiaría el curso de las naciones. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó dame un me gusta, suscríbete y comenta por favor.